Intentaron arrebatarle el bolso y desaparecer, creyendo que solo era una transeúnte cansada, pero no tenían idea de quién era realmente, ni de lo que años de entrenamiento le habían enseñado. Un solo intento fue suficiente para romper su rutina habitual. Mira el video hasta el final, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo. El entrenamiento terminó como casi siempre terminaban sus noches en el gimnasio, sin aplausos, sin testigos, sin dramatismo. El eco de los golpes y de las respiraciones forzadas había quedado atrás, absorbido por las paredes gruesas y por el zumbido constante del sistema de ventilación. A esa hora, el lugar ya no era el espacio vibrante de la tarde, sino una estructura tranquila, casi introspectiva, donde cada sonido parecía medido y cada movimiento adquiría un peso distinto. Ronda permaneció unos segundos más sobre la colchoneta, dejando que el ritmo de su respiración descendiera de forma natural, sin forzarlo, escuchando con atención las señales de su propio cuerpo. El cansancio estaba allí, indiscutible, pero no era una fatiga desordenada ni torpe. Era un agotamiento conocido, domesticado por años de disciplina. Sus músculos ardían con una sensación limpia, consecuencia directa del trabajo bien hecho, no del exceso. No sentía mareo ni debilidad. Al contrario, su mente estaba clara, alerta, casi afilada. Aquella era la clase de cansancio que no roba el control, sino que lo confirma. Se incorporó lentamente y comenzó la rutina de estiramiento con movimientos precisos, sin prisa. No había público al que impresionar ni reloj que la apurara. Cada gesto respondía a una necesidad concreta: soltar la tensión acumulada, devolver elasticidad a los músculos, cerrar el ciclo del esfuerzo. Mientras se inclinaba y respiraba de manera profunda y regular, dejó que el día se asentara en su memoria. El vuelo temprano, las obligaciones breves pero inevitables, la preparación para el evento benéfico del día siguiente. Nada extraordinario, nada fuera de lo previsto, y justamente por eso, todo resultaba extrañamente reconfortante. El gimnasio reflejaba ese mismo estado de calma contenida. Las luces del techo estaban atenuadas, dejando islas de claridad sobre las máquinas y las colchonetas, mientras los rincones se sumergían en sombras suaves. Un empleado recorría el lugar con movimientos lentos, limpiando el equipo de manera mecánica, como si cada pasada del trapo marcara también el final de su propia jornada. Desde la entrada llegaba el murmullo distante de una radio mal sintonizada, interrumpida de vez en cuando por interferencias. El aire olía a caucho, metal y desinfectante, una combinación que para Ronda resultaba extrañamente familiar, casi tranquilizadora. Cuando terminó de estirar, se quedó de pie unos instantes, sintiendo cómo el calor del ejercicio comenzaba a disiparse. No había urgencia en marcharse. La noche aún le pertenecía, y había aprendido hacía tiempo que apresurarse era una forma segura de perder atención. Se dirigió a su casillero con pasos tranquilos y comenzó a recoger sus cosas con el mismo cuidado metódico que había guiado todo el entrenamiento. Doblando la toalla aún húmeda, la colocó en el fondo de la bolsa. Añadió la botella de agua a medio vaciar, el teléfono, las llaves, algunos objetos pequeños que siempre llevaba consigo sin pensar demasiado en ello. La bolsa en sí era resistente, gastada en los puntos donde había descansado contra su hombro durante innumerables desplazamientos. No era un accesorio llamativo ni nuevo, sino una herramienta más, funcional, fiable. Ajustó la correa por costumbre hasta que quedó en la posición exacta que su cuerpo reconocía como cómoda. No había nadie esperándola fuera. Ningún asistente, ningún guardaespaldas, ningún vehículo preparado. Aquella ausencia no era casual. Había sido una decisión consciente, casi una declaración silenciosa. En esa ciudad, durante ese viaje, había querido reducir todo a lo esencial. La fama le había enseñado cuán escasos podían ser los momentos de normalidad, y cuando se presentaban, los protegía con una determinación casi feroz. Aquella noche no deseaba nada más que caminar, dejar que la tensión se diluyera poco a poco, sentir la ciudad sin filtros ni barreras. Al pasar junto al mostrador, intercambió un breve gesto con el personal. No hubo palabras ni sonrisas exageradas,
Solo un reconocimiento sobrio y mutuo. Empujó la puerta de cristal y el interior cálido del gimnasio quedó atrás. El aire de la calle la envolvió de inmediato. Era más fresco, cargado con el olor del asfalto y con rastros lejanos de comida procedentes de algún local cercano. La acera se extendía frente a ella, iluminada por farolas espaciadas con regularidad, cada una proyectando un círculo pálido sobre el suelo. Los coches pasaban de manera intermitente, sus neumáticos produciendo un susurro constante, mientras los faros se deslizaban por las fachadas de los edificios y por los vehículos estacionados. El barrio estaba tranquilo, pero no vacío. Se encontraba en ese punto intermedio en el que el día había terminado, pero la noche aún no había reclamado todo. Ronda se detuvo un instante junto a la puerta, permitiendo que sus ojos se adaptaran a la penumbra. No era una pausa consciente ni teatral, sino un hábito adquirido con los años. Sin fijarse en nada en particular, registró la anchura de la acera, la distancia entre las farolas, la ubicación de los comercios cerrados. No percibió nada alarmante. Esa normalidad, sin embargo, siempre exigía una lectura cuidadosa. Comenzó a caminar con un paso firme pero relajado. Sus movimientos eran fluidos, económicos, como si cada gesto tuviera un propósito claro, aunque no evidente. Para un observador externo, no habría nada destacable en su figura. Ropa deportiva oscura, el cabello recogido, la bolsa colgada del hombro. Parecía una atleta más regresando a casa después de un entrenamiento tardío, cansada pero centrada, indistinguible de tantas otras personas que atravesaban la ciudad al anochecer. El entorno se desplegaba a su alrededor con una familiaridad casi anónima. En la esquina, una pequeña tienda de comestibles mantenía las luces encendidas detrás de rejas metálicas a medio bajar. Un poco más adelante, una lavandería brillaba con luz fluorescente, las máquinas girando sin pausa detrás de amplios ventanales. Sobre ellas, los edificios residenciales se elevaban en capas silenciosas, con algunas ventanas iluminadas por televisores o lámparas, otras completamente a oscuras. No era un lugar que exigiera miedo inmediato, pero sí transmitía una tensión sutil. No provenía de amenazas visibles, sino de la costumbre, de la manera en que algunos peatones cruzaban la calle antes de lo necesario, o cómo las conversaciones se apagaban cuando un motor pasaba demasiado cerca. Era un lenguaje silencioso, aprendido con el tiempo. Ronda avanzaba con los hombros sueltos, sin rigidez. Para quien la observara, su calma podía interpretarse como despreocupación. En realidad era atención sin ansiedad. Pasó bajo otra farola y en el reflejo oscuro de un escaparate cerrado, vio su imagen por un segundo. Una silueta sencilla, sin signos externos de títulos ni de escenarios llenos. Solo una mujer caminando sola por la ciudad, cargando el peso del esfuerzo reciente en su cuerpo. El sonido llegó antes de que lo identificara por completo. Un motor bajo, constante, no agresivo, situado en algún punto detrás de ella. No giró la cabeza. Permitió que el ruido se integrara en el paisaje sonoro que ya había registrado. No era más fuerte, solo más cercano, más persistente. Quizá una motocicleta pequeña o un scooter. El sonido parecía acompañar su paso, sin adelantarla ni quedarse atrás del todo. Continuó caminando sin modificar el ritmo. La experiencia le había enseñado que reaccionar demasiado pronto revelaba más de lo necesario. Su atención se amplió apenas, abarcando los coches estacionados, la boca oscura de un callejón más adelante, el parpadeo irregular de una farola. Todo se almacenaba como información, sin juicio. La respiración de Ronda se mantenía estable. Ajustó la correa de la bolsa con un movimiento mínimo, acercando el peso un poco más a su centro. Sus manos permanecían relajadas a los costados. Se concentró en el contacto de sus zapatos con el pavimento, en la cadencia constante de sus pasos. Si el sonido desaparecía, lo dejaría atrás. Si se acercaba, se adaptaría. Pasó frente a la lavandería, donde una pareja fumaba en silencio cerca de la entrada. La miraron brevemente y luego apartaron la vista. Todo parecía ordinario, demasiado ordinario quizá. El motor no se había ido. Se acercaba, se alejaba, probando distancias. Ronda lo percibió sin tensión,
consciente de que aquella calle cargaba con una historia que ella no conocía en detalle, pero que se manifestaba en pequeños gestos repetidos. Un lugar donde los problemas no explotaban, sino que se acumulaban lentamente, donde el peligro no gritaba, sino que se insinuaba. Avanzó un poco más, sintiendo cómo la quietud del barrio se estiraba, afinada por la presencia de algo que no encajaba del todo. No sabía aún qué forma tomaría ese desajuste, pero su cuerpo lo reconocía como una posibilidad real. Aún así, no buscó conflicto ni anticipó escenas. Simplemente caminó, llevando consigo la disciplina que había construido durante años. La noche seguía siendo suya, al menos por el momento. La calle se extendía frente a ella, fragmentada por luces y sombras, mientras detrás, sin ser visto, alguien comenzaba a medir sus pasos. A medida que avanzaba por la acera, la sensación de normalidad comenzó a adquirir un matiz distinto, como si el barrio revelara capas que no se mostraban a simple vista. No había un cambio brusco en el entorno, ninguna señal evidente de peligro, pero el espacio parecía cargado de una historia silenciosa, escrita no por un solo hecho violento, sino por la repetición constante de pequeñas amenazas. Era una calle que había aprendido a vivir con cuidado, no por elección, sino por costumbre. Las fachadas de los edificios contaban esa historia sin palabras. El ladrillo, oscurecido por años de humo y lluvia, conservaba marcas de un tiempo en que el lugar había sido más próspero, más vivo. Los comercios, alineados uno junto a otro, mostraban carteles descoloridos, letras gastadas que aún se esforzaban por ser leídas. No eran locales abandonados, sino negocios que sobrevivían con esfuerzo, sostenidos por clientes habituales y rutinas firmes. Una barbería cerrada temprano, el poste giratorio apagado pero todavía visible. Una pequeña cafetería de esquina con las luces bajas, esperando quizá al último cliente antes de cerrar definitivamente por la noche. Las personas que habitaban ese barrio no eran desconocidas entre sí. Se reconocían por la forma de caminar, por los horarios, por la repetición diaria de gestos. No hacía falta intercambiar nombres para saber quién pertenecía al lugar y quién solo pasaba de largo. Esa familiaridad, sin embargo, había sido erosionada con el tiempo por una amenaza persistente, no lo suficientemente grande como para provocar una reacción contundente, pero sí constante como para alterar la manera de moverse y de mirar. Ronda percibía esas dinámicas sin analizarlas de forma consciente. Las leía en los detalles, en la forma en que un hombre, varios metros más adelante, cruzó la calle apenas escuchó un motor aproximarse, aunque éste siguió de largo sin detenerse, en la manera en que una mujer cerraba la persiana de su tienda con un movimiento apresurado, mirando a ambos lados antes de darse la vuelta. El miedo allí no se manifestaba en gritos ni en carreras, sino en ajustes pequeños y continuos, casi invisibles. Ese barrio conocía bien el sonido de los motores pequeños. No era el rugido agresivo de una motocicleta grande, sino un zumbido más discreto, más fácil de ignorar y por lo mismo más inquietante. Con el tiempo, ese sonido había pasado a significar una posibilidad incómoda, una alerta no oficial que obligaba a apretar el paso o a sujetar con más fuerza las pertenencias. No todos reaccionaban igual, pero todos lo reconocían. La policía patrullaba la zona de forma intermitente. A veces un coche pasaba lentamente, con las luces apagadas, como una presencia simbólica más que una protección real. Las denuncias se acumulaban en archivos que rara vez llevaban a algo concreto. No había heridos graves la mayoría de las veces. No había armas visibles, solo robos rápidos y desapariciones igual de veloces. Objetos perdidos, teléfonos arrancados de las manos, bolsos arrebatados en un segundo. Lo suficiente para sembrar inseguridad, no lo suficiente para provocar un escándalo. Las cámaras de seguridad eran omnipresentes, montadas sobre puertas y ventanas. Algunas funcionaban, otras no. Para los residentes, su presencia ofrecía una ilusión de control. Para quienes cometían los robos, eran simplemente otro elemento del paisaje, algo que se podía esquivar con facilidad. Conocían los ángulos muertos, las sombras convenientes, los puntos donde la luz de las farolas no alcanzaba a definir un rostro. Ronda continuaba su camino sin modificar su postura.
Sus pasos seguían siendo firmes, su ritmo constante. No había en ella el nerviosismo que se respiraba en el ambiente, pero tampoco ingenuidad. Su atención se mantenía abierta, recogiendo señales sin dramatizarlas. El sonido del motor regresó, esta vez más definido, más cercano. No era una coincidencia aislada. Se repetía con una regularidad que empezaba a delinear un patrón. Pasó junto a la cafetería, donde un empleado apagaba las luces interiores. El cristal reflejó brevemente su figura y detrás de ella, un destello de movimiento que no permaneció el tiempo suficiente como para ser identificado con claridad. No giró la cabeza. Prefirió confirmar la información a través de otros medios, observando el ritmo del sonido, su aproximación y retirada. El tramo de calle por el que avanzaba se estrechaba ligeramente. Las raíces de un árbol habían levantado parte del pavimento, obligando a caminar con algo más de atención. Las farolas estaban más separadas entre sí, creando zonas de sombra más amplias. No era un lugar dramático, solo conveniente. Demasiado conveniente para quien buscara actuar sin ser visto. Ronda notó cómo el barrio parecía contener la respiración cuando el motor se acercaba. Las conversaciones se interrumpían, los pasos se volvían más rápidos. Ella no compartía esa reacción, pero la registraba. Entendía, sin necesidad de conocer los detalles, que aquella calle había sido escenario de demasiados episodios similares como para ignorarlos. Aún así, no había nada que exigiera una respuesta inmediata. El motor no había acelerado de forma agresiva, no se había colocado directamente a su lado. Se mantenía en una distancia ambigua, como si probara el terreno. Ronda ajustó de nuevo la correa de la bolsa, esta vez de forma casi imperceptible, acercándola un poco más a su cuerpo. No era un gesto defensivo visible, sino una preparación silenciosa, parte de un lenguaje corporal que no llamaba la atención. Siguió caminando, dejando atrás la cafetería y la lavandería, adentrándose en un tramo más tranquilo. El ruido del tráfico disminuyó, sustituido por un silencio más profundo, interrumpido solo por el motor que regresaba, persistente. Aquel sonido ya no era solo parte del fondo, era una presencia que se integraba en el ritmo de la noche. Para el barrio, ese sonido significaba una amenaza conocida. Para Ronda, era información que debía ser interpretada con calma. La diferencia entre ambas percepciones no era de arrogancia, sino de experiencia. Ella no ignoraba el peligro, simplemente no lo amplificaba con miedo. Había aprendido que el pánico nublaba la capacidad de decidir y que la verdadera vulnerabilidad nacía de la pérdida de control, no del cansancio físico. Mientras avanzaba hacia el centro de la manzana, el espacio se volvió más silencioso aún. Las luces eran menos frecuentes, las sombras más largas. En algún punto detrás de ella, alguien estaba tomando decisiones, evaluando distancias, midiendo tiempos. Ronda lo intuía sin saberlo con certeza, como se intuyen las tormentas antes de que estallen. No aceleró el paso. No se detuvo. Simplemente continuó, consciente de que aquella normalidad tensa era el preludio de algo más. El barrio, acostumbrado a aceptar lo inevitable, se preparaba una vez más para repetir su historia. Y sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a una variable que no había considerado. La noche avanzaba con una calma engañosa, y esa calma, precisamente, era lo que permitía que ciertas decisiones se tomaran sin prisas. Desde algún punto detrás de Ronda, el scooter se movía con una naturalidad estudiada, sin brusquedad, como si formara parte del tráfico habitual del barrio. No había acelerones ni maniobras evidentes, solo un desplazamiento constante, atento, calculado. Para quien lo conducía, aquella calle no era un espacio desconocido, sino un recorrido aprendido a base de repetición. Los ocupantes del scooter no miraban el entorno con curiosidad, sino con criterio. Sus ojos no buscaban fachadas ni escaparates, sino posturas, ritmos, soledades. Habían aprendido a distinguir, casi sin pensarlo, entre quien caminaba con atención y quien lo hacía absorto en sus pensamientos, entre quien protegía sus pertenencias y quien las llevaba expuestas como una invitación involuntaria. La experiencia les había enseñado que no hacía falta violencia abierta cuando el factor sorpresa bastaba. Ronda entró en ese campo de observación como una figura clara. Iba sola.
Llevaba una bolsa visible, colgada del hombro. Su paso era regular, sin sobresaltos. No consultaba el teléfono, no miraba atrás, no parecía inquieta. Para ellos, esa combinación tenía un significado concreto. No veían disciplina ni control. Veían cansancio tras una jornada larga, una rutina que podía romperse con un gesto rápido. El scooter redujo ligeramente la velocidad al aproximarse a una intersección. Los ocupantes intercambiaron una mirada breve, suficiente para confirmar una lectura compartida. No necesitaban palabras. Aquella mujer encajaba en un patrón que habían explotado muchas veces antes. No era una elección impulsiva, sino una conclusión a la que llegaban tras observar detalles que para otros habrían pasado desapercibidos. Mientras tanto, Ronda seguía avanzando sin alterar su ritmo. Su percepción del entorno se había afinado de manera progresiva, casi imperceptible. El sonido del motor ya no era solo un elemento del fondo, se había convertido en una señal recurrente, demasiado regular para ser casual. No necesitaba verlo directamente para saber que no se trataba de un simple transeúnte motorizado siguiendo su propio camino. No obstante, no había en ella una reacción visible. No tensó los hombros ni modificó su paso. Había aprendido que la atención no siempre se expresa con gestos evidentes. En su interior, la información se organizaba de forma silenciosa. La distancia del sonido, su velocidad, la manera en que se acercaba y se alejaba sin desaparecer del todo. Cada dato encontraba su lugar sin generar alarma. El tramo de calle que se abría ante ella ofrecía menos luz. Las farolas estaban más separadas y los edificios proyectaban sombras alargadas que deformaban las líneas del pavimento. Los coches estacionados estrechaban el espacio, creando una especie de pasillo natural. No era un punto peligroso en sí mismo, pero sí uno que facilitaba acciones rápidas y salidas limpias. Ronda lo percibió con claridad, del mismo modo que lo hicieron quienes la seguían. El scooter volvió a acercarse, esta vez con mayor decisión. No la adelantó del todo, se mantuvo a una distancia lateral incómoda, probando el espacio. Aquello ya no era una coincidencia. Ronda lo supo en el instante en que el sonido del motor se estabilizó junto a su paso. Aún así, no giró la cabeza. Sabía que cualquier gesto brusco podía precipitar un movimiento que aún no se había definido por completo. Los ocupantes del scooter interpretaron su falta de reacción como una confirmación. Para ellos, aquel silencio corporal equivalía a distracción, quizá a agotamiento. El plan que habían ejecutado tantas veces se desplegó de manera casi automática. El conductor ajustó la trayectoria, alineando el vehículo con la acera. El pasajero desplazó ligeramente su peso, preparándose para inclinarse en el momento preciso. Todo ocurrió en un margen de segundos, que pareció dilatarse. El motor cambió de tono, listo para un impulso breve pero suficiente. El scooter se acercó un poco más, invadiendo el espacio personal de Ronda sin tocarla todavía. En ese instante, varias decisiones convergieron al mismo tiempo. Ronda sintió la proximidad como una presión en el aire. No fue miedo lo que reaccionó en ella, sino memoria corporal. Ajustó su postura apenas lo necesario, plantando el pie con una intención que no era visible desde fuera. El peso de la bolsa se acercó a su centro de gravedad con un movimiento casi imperceptible, fruto de una preparación que no necesitaba pensamientos conscientes. El pasajero extendió el brazo. Su mano se cerró con rapidez alrededor de la correa de la bolsa, ejecutando el gesto que había perfeccionado con la práctica. Esperaba sentir el tirón limpio, la resistencia mínima, el desequilibrio inmediato de la víctima. Esperaba que la inercia hiciera el resto. Pero la respuesta no fue la prevista. La correa no se dio en línea recta. El cuerpo de Ronda no se dejó arrastrar. En lugar de un tirón desordenado, encontró una resistencia sólida, organizada, que no luchaba contra la fuerza, sino que la absorbía y la desviaba. El scooter se sacudió levemente, como si su equilibrio hubiera sido alterado por algo más que un simple objeto atrapado. El pasajero apretó la mano con sorpresa, incrementando la fuerza de manera instintiva. El conductor sintió el cambio en el comportamiento del vehículo y ajustó el manillar para compensar. Durante una fracción de segundo, el movimiento perdió la fluidez habitual. Ese segundo fue suficiente para que el plan comenzara a desmoronarse. Ronda no tiró hacia atrás,
No gritó ni se detuvo bruscamente. Se movió con el gesto justo, acompañando la atención en lugar de oponerse a ella. Su mano libre se elevó con precisión, no para golpear sin sentido, sino para intervenir en el punto exacto donde la fuerza se concentraba. El contacto fue breve, controlado, suficiente para alterar el agarre sin provocar una reacción desmedida. El equilibrio del pasajero se volvió inestable. El scooter avanzó unos centímetros más de lo calculado y luego frenó ligeramente, obligado por la necesidad de no caer. La maniobra, diseñada para durar menos de un segundo, se había extendido demasiado. Ya no era invisible. Ronda sintió cómo la tensión de la correa cambiaba, cómo la geometría de la situación dejaba de favorecer al atacante. No buscó dominar ni castigar. Su objetivo era claro y limitado: mantener el control, evitar que la bolsa se soltara, impedir que la situación escalara de forma peligrosa. A su alrededor, la calle comenzó a reaccionar. Un movimiento cerca de la entrada de un local, una figura que se detenía más adelante, un silencio que se hacía más denso. Aún no había gritos ni teléfonos levantados, pero la atención empezaba a concentrarse en ese punto anómalo donde el scooter no seguía su camino. Los ocupantes del vehículo lo percibieron también. Aquella resistencia no encajaba en su experiencia previa. No era pánico ni confusión. Era una respuesta organizada, consciente. Por primera vez en mucho tiempo, el resultado de su acción dejaba de ser predecible. El intento de robo, concebido como un gesto rápido y limpio, había entrado en una fase inesperada. Y en ese breve instante de desequilibrio, la noche cambió de dirección. El momento que siguió al fallo inicial fue breve, pero cargado de una tensión densa, casi física. El scooter ya no se deslizaba con la naturalidad de antes. Ahora parecía suspendido en una inestabilidad incómoda, como si el equilibrio que lo sostenía hubiera sido alterado desde su base. El pasajero mantenía aún la mano cerrada sobre la correa, pero la seguridad que había acompañado ese gesto al inicio se había diluido. Lo que sentía ahora no era control, sino resistencia. Ronda percibió ese cambio con claridad. La fuerza que llegaba a su hombro a través de la correa ya no era limpia ni directa. Se había vuelto errática, desorganizada. No reaccionó con prisa ni con violencia. Ajustó su centro de gravedad con una precisión casi imperceptible, deslizando un pie apenas unos centímetros para afirmarse mejor sobre el pavimento irregular. Su cuerpo no se tensó, al contrario, se volvió más estable, más presente. El pasajero tiró con mayor fuerza, impulsado por la sorpresa y la frustración. Ese aumento brusco de energía, lejos de ayudarlo, terminó de romper la geometría de la maniobra. El scooter se inclinó de manera peligrosa, obligando al conductor a reducir la velocidad y a corregir el rumbo. El motor emitió un sonido distinto, más áspero, como una advertencia involuntaria de que algo no iba según lo previsto. Fue en ese instante cuando Ronda decidió intervenir de forma decisiva. No buscó imponerse mediante fuerza bruta ni castigar al agresor. Su reacción fue breve, contenida, casi clínica. Su mano libre se cerró alrededor de la muñeca del pasajero, no para retorcerla sin sentido, sino para alterar el ángulo, para romper el punto exacto desde el que se ejercía la fuerza. El contacto fue firme, preciso, lo suficiente para provocar una reacción inmediata. El pasajero soltó una exclamación ahogada, más de sorpresa que de dolor. Su agarre perdió eficacia y la correa aflojó por una fracción de segundo. Ronda aprovechó ese mínimo margen para girar ligeramente el hombro y acercar la bolsa a su cuerpo, anulando por completo la posibilidad de un tirón limpio. El movimiento fue tan natural que, para un observador no entrenado, podría haber parecido un simple ajuste instintivo. El scooter se vio obligado a detener casi por completo. El conductor apoyó un pie en el suelo para no caer, maldiciendo entre dientes. Aquella situación, que debía haber durado apenas un instante, se había transformado en una escena visible, prolongada. La calle, hasta entonces indiferente, comenzó a reaccionar. Cerca de la entrada de un local, un hombre se quedó inmóvil, con la mano aún sobre la puerta. Más adelante, dos figuras redujeron el paso y giraron la cabeza. El silencio adquirió una cualidad distinta, cargada de atención. Algunos teléfonos empezaron a salir de los bolsillos, aún con cautela,
como si nadie estuviera seguro de lo que estaba presenciando. Ronda era consciente de esas miradas sin necesidad de buscarlas. Sabía que la dinámica había cambiado. Ya no se trataba solo de ella y los agresores. El espacio mismo había dejado de ser neutral. Aún así, no se dejó llevar por el impulso. No avanzó ni retrocedió de forma abrupta. Se mantuvo donde estaba, ocupando su lugar con una calma que contrastaba con la creciente inquietud de quienes la rodeaban. El pasajero, frustrado y descolocado, intentó una última maniobra torpe. Abandonó la idea de tomar la bolsa y estiró el brazo hacia ella con la intención de empujarla y crear distancia. Fue un gesto impulsivo, carente de cálculo. Ronda lo interceptó con la misma economía de movimiento que había mostrado hasta entonces, redirigiendo ese avance y utilizando el propio desequilibrio del agresor en su contra. No hubo golpes espectaculares ni gestos exagerados, solo una corrección precisa que bastó para quebrar por completo la estabilidad del pasajero. El hombre resbaló, su pie raspó el pavimento y durante un instante pareció a punto de caer. El conductor reaccionó de inmediato, concentrándose únicamente en evitar que ambos acabaran en el suelo. Ese segundo de urgencia fue decisivo. La ventaja había cambiado de lado. Ronda dio un paso atrás, creando espacio de manera deliberada. No persiguió, no provocó, no buscó prolongar el enfrentamiento. Su objetivo estaba cumplido. La bolsa estaba segura. El control había sido recuperado. Cualquier acción adicional habría introducido riesgos innecesarios, no solo para ella, sino también para los presentes. El conductor tomó la decisión sin decir una palabra. Giró el acelerador y el scooter se puso en marcha de forma torpe, sin la elegancia con la que había llegado. El pasajero se acomodó como pudo, todavía afectado por la pérdida de equilibrio. Se alejaron con rapidez pero sin confianza, conscientes ahora de las miradas y de los teléfonos que ya apuntaban en su dirección. El sonido del motor se alejó por la calle, perdiéndose entre los edificios. La tensión permaneció suspendida unos segundos más, como un eco que se resistía a desaparecer. Ronda permaneció quieta, respirando con normalidad, dejando que su cuerpo soltara la alerta poco a poco. Ajustó la correa de la bolsa con un gesto tranquilo, casi doméstico. La calle parecía exhalar al mismo tiempo que ella. La escena había terminado, pero su impacto apenas comenzaba a hacerse visible. Lo que había ocurrido no había sido un espectáculo ni una demostración exagerada de fuerza. Había sido una interrupción, una ruptura inesperada en un patrón que el barrio conocía demasiado bien. Las personas que habían observado el enfrentamiento no sabían aún cómo reaccionar. Algunos seguían inmóviles, otros intercambiaban miradas incrédulas. No hubo aplausos ni comentarios en voz alta. Solo una conciencia compartida de que algo distinto había sucedido. Algo que no encajaba con la resignación habitual. Ronda dio media vuelta y continuó caminando. No había en su paso prisa ni orgullo. Simplemente retomó el rumbo que llevaba antes, como si el incidente hubiera sido una pausa breve y no el centro de la noche. Detrás de ella, el espacio que había quedado en silencio comenzaba lentamente a llenarse de murmullos y movimientos contenidos. La historia no había terminado, pero la confrontación sí, y el barrio, que durante tanto tiempo había aprendido a aceptar la pérdida como un desenlace inevitable, acababa de presenciar una posibilidad distinta. Durante unos segundos después de que el scooter desapareciera al final de la calle, el barrio quedó suspendido en una quietud extraña, como si necesitara tiempo para aceptar lo que acababa de ocurrir. El sonido del motor se desvaneció, pero su eco parecía permanecer adherido a las paredes, al asfalto, al aire mismo. Ronda se quedó donde estaba, sin tensión visible en el cuerpo, permitiendo que la alerta se disolviera de manera gradual, sin forzarla. La bolsa descansaba de nuevo contra su costado, la correa firme sobre el hombro, ya sin ser un punto de vulnerabilidad. No había señales externas de conflicto, ninguna prenda rota, ningún gesto exagerado, ninguna marca evidente que delatara la intensidad del momento vivido hacía apenas unos instantes. Esa ausencia de dramatismo hacía que la escena resultara aún más desconcertante para quienes la observaban. Lo que había sucedido no se ajustaba a la narrativa habitual de ese barrio, donde los episodios de violencia, aunque breves, solían dejar tras de sí una sensación de derrota inmediata y silenciosa.
Las personas que habían presenciado el intento de robo comenzaron a moverse con cautela. El hombre que había quedado inmóvil cerca de la entrada de un local dio un paso adelante, luego otro, como si necesitara confirmar que la amenaza había desaparecido por completo. Más adelante, alguien bajó el teléfono que había levantado instintivamente, sin saber muy bien qué hacer con la grabación que acababa de obtener. No había gritos ni comentarios exaltados, solo miradas que se cruzaban, intentando dar sentido a lo ocurrido. Ronda ajustó la correa de la bolsa una vez más, un gesto casi automático que marcaba el cierre de la situación. No buscó atención ni reconocimiento. Su respiración era tranquila, su postura relajada, como si el episodio hubiera sido una interrupción menor en el transcurso de la noche. Comenzó a caminar de nuevo, retomando el paso que llevaba antes, sin acelerar ni demorarse. Detrás de ella, la calle empezó a recuperar movimiento. Las conversaciones se reanudaron en voz baja, cargadas de incredulidad y análisis contenido. No se trataba de celebrar una victoria, sino de comprender una ruptura. Aquella escena no había terminado con un objeto robado, ni con una víctima en el suelo. Había terminado con una retirada, y eso, en ese lugar, no era común. A medida que Ronda avanzaba, sentía cómo la tensión residual se desprendía de su cuerpo con cada paso. El cansancio físico regresaba a ocupar su lugar natural, reemplazando la alerta momentánea. Sus pensamientos ya no estaban en lo ocurrido, sino en el trayecto que aún le quedaba por recorrer, en la quietud que buscaba al final de la noche. No había en ella necesidad de revisar el episodio ni de reinterpretarlo. Había actuado y había seguido adelante. El barrio, sin embargo, no podía hacer lo mismo con la misma facilidad. A sus espaldas, la escena comenzaba a transformarse en relato. Las personas que habían visto el intento de robo intercambiaban detalles. Señalaban el punto exacto donde el scooter había perdido el equilibrio. Recordaban la manera en que la mujer no había retrocedido ni gritado. No exageraban los hechos. La realidad era suficientemente clara por sí sola. Las grabaciones comenzaron a circular de forma discreta. No como un espectáculo, sino como una prueba. Los vídeos eran breves, imperfectos, tomados desde ángulos parciales, pero mostraban lo esencial: el fallo del robo, la resistencia inesperada, la retirada apresurada. Para un barrio acostumbrado a registrar solo pérdidas, aquellas imágenes tenían un peso distinto. Ronda llegó al final de la manzana y se detuvo un momento en la esquina, esperando que el semáforo cambiara. Un coche estaba detenido cerca. El conductor miró brevemente en su dirección y luego apartó la vista. La ciudad continuaba con su ritmo habitual, indiferente a la carga simbólica que aquel tramo de calle comenzaba a adquirir. Cuando la luz cambió, cruzó y siguió su camino sin mirar atrás. Con el paso de las horas, la historia se fue asentando. No se convirtió en una leyenda exagerada ni en un acto heroico adornado con detalles ficticios. Se mantuvo sobria, casi austera, como el propio suceso. Lo que más se repetía no era la fuerza empleada, sino la calma, la ausencia de pánico, el control. Al día siguiente, los comercios abrieron como siempre. Las persianas se alzaron, las luces se encendieron, las rutinas se reanudaron. Pero las conversaciones tenían un matiz distinto. La gente mencionaba el episodio en voz baja, con una mezcla de cautela y curiosidad, no como una solución definitiva a los problemas del barrio, sino como una evidencia de que el patrón podía romperse. Los ocupantes del scooter no regresaron. Durante días, luego semanas, el zumbido familiar dejó de escucharse en ese tramo de calle. Tal vez se desplazaron a otros barrios, tal vez reconsideraron sus rutas. Lo cierto es que la facilidad con la que habían operado allí se había desvanecido. Habían sido vistos, grabados, desestabilizados. La invisibilidad en la que confiaban ya no era segura. Para los residentes, el cambio fue sutil, pero real. No desapareció el miedo, pero dejó de ser absoluto. Algunas personas caminaban un poco más despacio, levantaban la vista con mayor frecuencia, se sentían menos inclinadas a aceptar la pérdida como algo inevitable. No era valentía repentina, sino una ligera recuperación de la atención, de la presencia. Ronda no volvió a ese barrio. No tenía motivos para hacerlo. Al día siguiente cumplió con sus compromisos, asistió al evento benéfico,
Continuó con su agenda sin hacer referencia a lo ocurrido. Cuando el episodio llegó a sus oídos de manera indirecta, lo registró sin interés especial y lo dejó pasar. Para ella, no había sido una declaración ni una enseñanza. Había sido una respuesta adecuada a una situación concreta. Sin embargo, el espacio que había atravesado conservó la memoria del momento. No como un triunfo ruidoso, sino como una interrupción significativa. Un recordatorio silencioso de que la disciplina, el control y la negativa a ceder podían alterar un desenlace que durante demasiado tiempo había parecido inamovible. La calle siguió siendo la misma, con sus luces irregulares y sus fachadas gastadas. Pero quienes la recorrían sabían que algo había cambiado, aunque no siempre supieran ponerlo en palabras. En ese cambio residía el verdadero impacto de la noche, no en la confrontación en sí, sino en la posibilidad que había dejado atrás. Y mientras la ciudad continuaba su curso, indiferente y constante, aquel tramo de asfalto conservaba una huella invisible, marcada no por la violencia, sino por la firme decisión de no convertirse en víctima. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira los siguientes y otros videos del canal. Allí encontrarás más historias como esta. Comparte este video con quienes deberían verlo y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás mirando.